oración. Parece que estamos en un bote. Amén. Pues es cierto, hermanos. Yo el viernes estaba. ¿Tienes calor? Sí, sí, sí. No prendemos nada. El viernes que estuvimos en la oración, fue un tiempo especial, fue un tiempo de intercesión. Es una diferencia de oración y de intercesión, porque la intercesión es mucho más agresiva. Yo dije que la intercesión es más agresiva, ¿sí? No nada más es levantar nuestra voz, pero ir con un objetivo. La oración es como un francotirador a veces, y a veces es como una bomba, y a veces como una bomba de tiempo. Hay bombas de tiempo que obviamente no van a explotar en el momento. Hay bombas que explotan en el momento. Pero los francotiradores no, cuando tiran un balazo, no le tiran a ver a quién le pegan. O sea, son específicos, ¿sí? Y nosotros como cristianos tenemos que entender también que la oración es eso. Que muchas veces Dios nos pone en nuestro corazón estar orando específicamente por alguien o por algo. Y que a veces también es una bomba de tiempo que se lo dejamos a una persona y que Dios se encargue y Dios lo va a hacer. Y yo sé que la unidad, hermanos, Jesús habló mucho acerca de la unidad. Juan capítulo 17 nos habla de la unidad. Y cuando nosotros nos juntamos a adorar con otros hermanos, a tener comunión con otros hermanos, estamos cumpliendo el propósito del Padre. Pero para cumplir el propósito del Padre, siempre Dios nos va a demandar perseverancia. Siempre. O sea, no es como en una familia. En una familia todos somos hermanos, no importa cuánto tiempo pase, no importa si nuestros hermanos nos caen bien o no, son nuestros hermanos, no va a cambiar, nada va a cambiar eso. Entonces tenemos que esforzarnos para la unidad del cuerpo de Cristo. Muy bien, hoy quiero compartirles algo que se llama como ángeles de luz. Como ángel, no voy a hablar de los ángeles, voy a hablar de todo lo opuesto, como ángeles de luz. Y este mensaje, hermanos, es obvio que yo no voy a hablar de lo que acaba de acontecer el 31 de octubre, ni tampoco lo que hoy se celebra, ni tampoco lo que mañana lo que ayer se celebró o lo que hoy se celebra en algunas de nuestras naciones. Realmente, hermanos, miren, yo estaba pensando mucho acerca de lo que ponemos y bueno, con el respeto debido, que muchas veces creamos en las redes sociales, se crea un ambiente de morbo en estos días. Y yo dije, ¿para qué caer en él? Mejor vamos a hablar de Cristo, ¿no? No vamos a hablar en contra de, solamente vamos a hablar de Cristo. Entonces yo no puse, si ustedes se fijaron, puse solamente creo que un tema de eso y puse un versículo, nada más. No merece más, hermanos. No merece más. El diablo está tratando de buscar mucha honra y fama y todo. Y no merece, la verdad no merece la pena, hermanos. Entonces, la semana pasada empezamos a estudiar el capítulo 10
en el que nos habla que no debemos adorar, venerar, reverenciar a ídolos, aunque estemos tentados a hacerlo. Es tan fácil caer en la idolatría. Algo está funcionando mal con el micrófono. Y bueno, es muy fácil caer en la idolatría. Es muy fácil adorar a algo. Es muy fácil adorar a alguien. ¿Se fue, verdad? Ok. Es muy fácil adorar a alguien, a algo, porque finalmente lo que busca el enemigo es que nosotros desviemos nuestra mirada del Señor. Entonces, yo quisiera que oráramos, hermanos, porque este es sin duda, es un estudio que nos va a muchas áreas, válgame Dios. Nos va a mover en algunas áreas y bueno, obviamente para las personas que nos siguen por internet, nuestro deseo no es molestar, sino que Dios revele su voluntad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, en tus manos. Pedimos, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo revele tu palabra, Señor. No solamente la palabra escrita, pero la palabra que cada uno de nosotros necesita recibir. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Muy bien, uno de los nombres, de los muchos nombres que Satanás recibe, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? Luzbel, Lucifer, el diablo, bíblicamente, ¿verdad? ¿El qué? Demonio, enemigo, Belcebú, el acusador, pero también es el tentador. ¿Sí? Y fíjense que en el Padre Nuestro nosotros tenemos una frase que muy pocos de nosotros oramos. ¿Se acuerdan? No nos dejes caer en tentación. Y cuando Jesús habla eso, hermanos, quiere decir que el tentador va a estar ahí, listo, presto para tentarte. Ahora, ¿cómo nos puede tentar? Y frecuentemente, hermanos, nosotros, al menos yo lo asociaba mucho con el adulterio o la fornicación. ¿Verdad que sí? Pero el tentador no nada más nos tienta ahí. Nosotros hemos categorizado los pecados. Pero Jesús, ni Dios ni Jesús categoriza el pecado. La palabra de Dios no categoriza el pecado. No lo pone en niveles, pecaditos, pecados, pecadotes, pecadotototes, ¿verdad? El mentir es tan pecado como el matar. ¿Cuántos mentimos? Uy. ¿Cuántos matamos? Y pudiéramos decir, no, yo no. Pero la Biblia, fíjense cómo increíblemente nosotros como cristianos alguna vez hemos asesinado a alguien. Dice que cuando nosotros aborrecemos a alguien, nos convertimos en homicidas. Y un homicida es el que mata a alguien. Entonces, uno de los nombres que la Biblia nos da para referirnos a Satanás es el tentador. El versículo 13 de 1 Corintios 10, estoy usando la Biblia del lenguaje sencillo. Dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. En este versículo nosotros vemos por lo menos 3 veces la palabra tentación.
Entonces quiere decir que la tentación es realmente peligrosa. Y si Pablo está hablando acerca de una tentación y lo está dando por 3 veces, quiere decir que es sumamente peligrosa. Entonces dijimos que la semana pasada que siempre existirá el deseo de hacer las cosas a nuestra manera o buscar el método humano para alcanzar lo que no hemos podido alcanzar por nuestra propia fuerza. A veces las cosas no resultan como nosotros queremos y nos frustramos. Y no tenemos en cuenta que tal vez Dios estaba frenándonos un poquito. Ahora, no estoy diciendo que Dios nos va a frenar en todo lo que nosotros queremos, porque hay cosas buenas que queremos. Hello. Y hay cosas buenas que queremos que no son la voluntad de Dios. Son cosas buenas, pero no son la voluntad de Dios. Era una cosa buena que los israelitas pudieran comer carne en el desierto. Sí, es algo bueno. Pero el asunto es que dice que se empezaron a quejar. Y Dios les dio comida y carne. Dice que hasta que les salieron por las narices. Pero no era su voluntad que suplirlo de esa manera. Entonces, el versículo 14 dice, por eso, queridos hermanos, no adoren a los ídolos. Ustedes son personas que... Versículo 14. Por eso, queridos hermanos, no adoren a los ídolos. Ustedes son personas inteligentes y estoy seguro que me entienden. Ahora, cuando te dicen a ti, tú eres inteligente, Pablo lo está diciendo en una manera irónica. No son tarugos, no son tontos. Como y eso lo hace Pablo para que reflexionen. Miren, cuando te dicen, ay, qué inteligente eres, ¿qué te están diciendo? Es todo lo contrario. Cuando nuestros papás nos decían, mira, no seas tonto, nos estaban diciendo, hey, sé inteligente. Y Pablo está diciendo, no sean tontos. Ustedes son personas inteligentes. Yo estoy seguro que me entienden. Él está usando esto para decirnos que solo los que no son inteligentes sirven a los ídolos. ¿Estoy bien o no? Solo los que no son inteligentes sirven a los ídolos. Si ustedes, miren, yo me fui con la pregunta que hizo Juan. Y yo estaba analizando, hermanos, en la Biblia, Dios nunca le da la honra y la gloria a ningún Dios. Nunca. Ni a ningún ídolo. Nunca, jamás. No le da la gloria ni siquiera a Pedro, Pablo, Juan. Ellos realizaron milagros, ¿sí o no? Y Dios no les da la honra a ellos. ¿Por qué nosotros debemos de darle honra a alguien o a alguno que supuestamente hizo un milagro? Si Dios no les da la honra a ellos, ¿por qué se los vamos a dar nosotros? Ahora, ¿cómo? Por ignorancia, pero no solamente por ignorancia, Juan, también por rebelión. Y vamos a ir para allá. Miren, versículo 16 dice, en la cena del Señor, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, también participamos todos del cuerpo de Cristo. ¿De qué está hablando ahí? De la iglesia. Cuando nosotros participamos de la copa, ¿participamos de qué? De la sangre de Cristo. La sangre que ha comprado nuestras vidas por precio. ¿Sí? Cuando nosotros participamos del pan, estamos participando de la comunión. Ustedes y yo. No es un rito de
vamos a hacer nuestra primera comunión. ¿Cuántas comuniones han hecho ustedes? Miles. Para los que nosotros ya tenemos varios años en el Señor, miles de comuniones. Es más, cuando tú vas y abrazas a tu hijo, tú estás teniendo comunión con él. No es tu primera comunión. Una madre cuando está embarazada, no se va a esperar a tener comunión con su hijo cuando nazca. ¿Cuántas veces están sobando el vientre, hablándole? Uno podría decir, están locos y exagerados, pero deja que seas padre y entonces me vas a poder entender. Entonces, se está hablando aquí de la comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Dice versículo 17, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo porque comemos de un solo pan. Y no está hablando de la galletita, está hablando del pan de vida. Por ejemplo, versículo 18, en el pueblo de Israel, los que comen la carne de los animales que se sacrifican en el altar del templo, participan de ellos con Dios y con los que toman parte en el sacrificio. Es decir, la carne que se come, cuando yo como carne del altar, estoy participando o estoy teniendo comunión con Dios y con los sacerdotes. Síganme bien, por favor. Dice versículo 19, eso no quiere decir que yo reconozca algún valor en los ídolos que otros pueblos adoran. Chequen esta parte, que otros pueblos adoran. Si tú y yo somos cristianos, no podemos adorar ningún ídolo. Si tú y yo nos preciamos de ser cristianos, no podemos adorar ningún ídolo. Por eso Pablo dice, no quiere decir que yo reconozca algún valor en los ídolos que otros pueblos adoran, o en los alimentos que se les ofrecen. Cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, léanlo conmigo por favor, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Entonces, mucha gente que busca ofrecerle algo a Dios, dice la palabra de Dios que esto realmente se lo está dando a los demonios y no a Dios. Ahora, uno puede ser ignorante, pero por causa de esa ignorancia puede uno perderse en el infierno. Pero hay muchos de los que ignoran, que no quieren saber y se vuelven rebeldes, que tapan sus oídos y dicen, ¿sabes qué? Así me enseñaron, así me voy a quedar, así me voy a morir. Y si se fueron al infierno, también me voy para allá. No lo dicen, pero con su actitud están hablando lo mismo. Ahora, estoy refiriéndome a los ídolos y lo que Dios habla acerca de los ídolos, hermano, es porque realmente le ofende a Dios, el carácter de Dios, le ofende. Miren, lo que les voy a compartir ahorita puede ser ofensivo, pero medítenlo por favor. ¿Qué es peor? ¿Darle dulces a los niños en las iglesias o dejar que los niños participen del Halloween fuera de la iglesia? ¿Qué es peor? Es lo mismo. Es lo mismo. Lo mejor es darles los dulces antes o después. Pero es lo mismo. Es más, si no se los da, de todas maneras van a buscar obtenerlos. Miren, el problema es que nosotros hemos adoptado las cosas del mundo para que el mundo se quede en la iglesia. Vuelvo a repetir, hermanos.
Adaptar las cosas del mundo para que el mundo se quede en la iglesia no es la mejor solución. Porque la estamos llenando de carnalidad. Ahora, el mundo está entrando a la iglesia. Yo lo estoy jalando con cosas carnales a la iglesia. Yo me estoy quejando. Miren, la mayoría de nosotros nos hemos quejado. Pero ese cuate no es cristiano. Mira cómo se porta. Mira cómo esto, mira cómo lo otro, mira cómo aquello. Es decir, estamos criticando a los del mundo porque se quedaron en la iglesia. Pero ¿cómo fue que vinieron a dar a la iglesia? Si vinieron por métodos humanos, están en el templo, pero no en la iglesia. Están en un auditorio, pero no están dentro de la iglesia. Y el asunto, hermanos, que lo peor es que estamos entrenando a la gente para ser religiosa sin que tengan un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces, Dios nunca ha extendido su reino por métodos humanos. Nunca lo ha hecho así. Dios nos usa porque fuimos creados para la gloria. Déjenme decirles, hermanos, la Casa Internacional de Adoración va a crecer no por nuestros métodos humanos. Es más, la Casa Internacional de Adoración, si Dios no la hace crecer, en vano vamos a trabajar. Es lo que dice la palabra de Dios. La Casa Internacional de Adoración va a crecer con nuestra ayuda, sin nuestra ayuda o a pesar de nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque yo no creo, hermanos, que Dios nos esté dando la visión de un auditorio grande para no siendo los que somos. Y tal vez nosotros decimos, bueno, pero mira, los que somos, ¿cómo estamos pensando a mayor? ¿Saben qué? Es bueno pensar a futuro. Porque nuestro presente no quiere decir que siempre vamos a estar así. Entonces, Dios nunca ha extendido su reino por métodos humanos. Nos usa porque fuimos creados para su gloria. Esto no quiere decir que no vamos a orar, no vamos a testificar, no vamos a orar por las personas, que Dios los atraiga. No. Pero que nunca se nos olvide que es Dios y no nuestra oración. Él nunca va a depender, Dios nunca va a depender de lo que haga el hombre. Gracias a Dios. Nunca va a depender de lo que haga el hombre. Nunca se verá limitado por lo que el hombre haga o deje de hacer. Aún con el evangelismo o sin evangelismo. Déjenme decirles, hermanos, la mayoría de nosotros hemos llegado al Señor no porque alguien nos invitó, sino porque Dios nos arrastró a su presencia, punto. Digo, algunos nos arrastró más fuerte que a otros, pero finalmente en su gracia y su misericordia Dios nos trajo hacia Él. ¿Por qué? Porque finalmente Dios es quien se encarga de atraer los corazones a su reino. Entonces ningún método humano va a hacer que el mundo entre en el cielo. A veces decimos, bueno, es que hay que, no sé, tus canciones son muy viejas, ustedes están adorando a la forma antigua. Déjenme decirles, hermanos, yo creo que si usamos cantos que hace 20 o 40 años nos bendijeron, podemos seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque nos bendicen y bendicen al Señor. Ahora, quizás a muchos no les guste nuestra manera de alabar, no hay ningún problema. Porque Dios no está peleado con unos o con otros, con tal de que le honren al Señor. Entonces, versículo 21 dice, ustedes, y léanlo por favor conmigo, ustedes no pueden beber de la copa en la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. Tampoco pueden participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas para los demonios.
Fíjense, ahí hay dos palabras. No pueden. No pueden. ¿Ustedes no creen que haya gente que quiere o que pretende estar haciendo ciertas cosas? Y Dios dice, ustedes no pueden. No pueden. ¿Cómo que no, Señor? Yo puedo andar aquí, yo puedo andar acá. No, no puedes, punto. O sea, o participas de la ceremonia del Señor, o de la cena del Señor, o se participan en la ceremonia de los demonios, pero no se puede al mismo tiempo. Porque muchos podemos pretender, de los que más nosotros nos quejamos, son de personas que tratan de, pero dice el Señor, ellos no pueden. Señor, ¿cómo? Pero si yo lo veo en la iglesia y luego yo lo veo acá, no pueden. No pueden. Muchas veces yo escuché algo, dice, no, es que tú tienes un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Saben qué? Eso no existe. No hay niveles, exacto. No existe. ¿Cuántos de nosotros escuchamos eso? Tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No existe. Mejor que quitemos ese vocabulario. Yo soy culpable, yo por muchos años estuve escuchando muchas cosas que en la Biblia no están, y hoy que me doy cuenta, dijo, ¿qué tonterías estábamos diciendo? No puede estar una persona en el reino de la luz y en el reino de las tinieblas. No puede. Quisiéramos, pero no se puede. Punto. Con el Señor no hay, como decimos en mi rancho, medias tintas. O se es o no se es. Entonces, miren, en este versículo, para algunas personas que son liberales, esto puede ser muy legalista. ¿Cómo que no puedo? Pero miren, para cualquier cristiano verdadero, este versículo no es una imposición. No es una imposición, no es un mandamiento. Es una bendición no poder participar. No lo necesito. Miren, hermanos, en la cuestión de fumar, hablando humanamente, ¿necesitamos fumar, sí o no? Como humanos, no. No fuimos creados para eso. ¿Es pecado? Mira, le hace daño a tu cuerpo. La Biblia no dice que sea pecado, pero le hace daño a tu cuerpo. Y por ese lado, sí, entonces tendríamos un sentido de condenación. Si es pecado, por ese lado, porque le hace daño a mi cuerpo. Pero como la Biblia no habla respecto al cigarro, porque antes no existían mexicanos y los mexicanos fueron los que introdujeron el tabaco, entonces hay muchas personas que dicen, hermano, pero es que no habla nada del cigarro. No hay problema. El asunto es que no hace bien a mi cuerpo, como tampoco hace bien a mi cuerpo el alcohol. Yo no necesito alcohol para tener una buena fiesta. Dijo hace muchos años un ingeniero no cristiano. Él sabía que yo era cristiano. Y él me dijo, ayer tuve la mejor fiesta que he tenido en toda mi vida. Dije, y siempre venía crudo los lunes él, excepto ese lunes. Dice, ayer fue increíble. Dije, ¿por qué? Dice, mira, ayer no pisteamos. Dije, pues ha de haber ido a una fiesta cristiana, ¿no? Dice, no, fui a una fiesta de niños. Y obviamente, digo, algunos son más descarados ahora, ¿no? Que aún en la fiesta de niños también se ponen hasta... Pero él dice, no hombre, mira, de la que me perdía. Pues qué bueno. Ahora, déjenme decirles, yo, por supuesto, yo le hablaba de Cristo a este ingeniero, pero igual, hermanos, o sea,
no puedo o no podemos tratar de imponer nuestras ideas, ni siquiera las ideas bíblicas. No podemos imponer. Nosotros hablamos la palabra y que el Espíritu Santo se encargue de hablar con esa persona. Entonces, nosotros no necesitamos tomar o fumar o esto o lo otro para pasarla bien. No lo necesitamos. Ahora, miren, mucha gente dice, no, pero pues eso no me hace daño. Si crees que eso que estás haciendo no te hace daño, muéstrame entonces el bien que te está haciendo. Y déjame decirte, hermano, muchas personas dicen, no, es que ir a tomando está bien chido. Ok, muéstrame el bien que te hace. Porque déjenme decirles, hermanos, yo nunca he visto un comercial de cerveza o de alcohol donde muestren a un hombre tirado en la calle, orinado, con moscas, con su excremento a un lado. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto gente así por causa del alcohol? O nunca hemos visto un comercial de tabaco, de un hombre o una mujer muriéndose en el hospital de cáncer o de enfisema pulmonar. ¿Ya? Ah, qué bueno. Qué bueno. Así es. Sí, lo malo es que la gente ni lee. Y si lee, de todas maneras no. Pero, miren, yo les estoy hablando de esto, hermanos, porque dice la palabra de Dios que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si no te hace daño, entonces muéstrame que te hace un bien. El reino de Dios no es solo teoría. El fruto del Espíritu Santo son nuestras mejores evidencias. Y la idolatría, hermanos, regresando al tema, la idolatría provoca rebelión contra el único Dios y todo lo que tenga que ver con su verdad. Piensa esto, hermanos. Yo muchas veces he dicho esto. ¿Por qué siempre la gente sabe que somos cristianos cuando hablamos de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo? ¿Por qué ellos saben que somos cristianos y no de otra religión? ¿Se dan cuenta? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Por qué se empiezan a ofender? Porque se empiezan a ofender. Y fíjate, aunque uno no hable de eso, se empiezan a ofender. Sí. Su base. Ahora, ¿qué es eso? ¿No será un espíritu de idolatría? Y uno dice, no, yo no soy fanático. Pero empiézale, una persona que no es fanático, nos acusan de fanáticos a nosotros, ¿no es cierto? Ok, vamos a ver quién es más fanático. Nomás empiézale a hablar de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. No le toques temas escabrosos, ni te refieras a lo que ya sabes. Solamente checa cómo se pone el ambiente. Entonces, la mejor evidencia para checar si una persona es idólatra, nomás habla de la verdad. Punto. Miren, a mí no me gusta hablar de temas controversiales con algunas personas, porque Dios no me llamó a eso, a armar controversias.
Dios no nos llamó a armar controversias. Sin embargo, cuando se habla la verdad de Dios, y casi siempre se va a caer en una controversia. ¿Por qué? Porque aunque uno no quiera, el Espíritu Santo está hablando verdad. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es que siempre que hablemos la verdad, nosotros tenemos que hacerlo con amabilidad, con sabiduría y no peleando, hermanos, porque peleando no se va a llegar a nada. Entonces, yo dije que la idolatría provoca rebelión contra el único Dios y todo lo que tenga que ver con su verdad. Fíjense lo que dice, perdón, a ver si no me pongo más ronco. Sí. Tal vez. Está bien. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros seguimos? Una cosa es la ignorancia y otra cosa es la rebelión. ¿Sí? La ignorancia, cuando tú y yo tenemos ignorancia, Dios nos puede perdonar la ignorancia, pero no la rebelión. Si no hay un sentido o sea, en la ignorancia Dios nos puede perdonar. ¿Por qué? Porque no supimos que le hicimos pecado. Pero en la rebelión estamos confrontando a Dios y diciéndole a Dios, ¿sabes qué? No tienes razón. Lo que Pablo dice, versículo 22, fíjense lo que dice. ¿O es que quieren que Dios se enoje? Nosotros no somos más fuertes que Dios. ¿Cuántos quisieran ver a Dios enojado? Fíjense. Sí, pero no, Dios no castiga. Pues, entonces se va a enojar. Y si se enoja, dicen que el mejor método de aprendizaje es la experiencia. Pero déjeme decirle, miren, en unos años, hace muchos años, hubo una epidemia de suicidios, bueno, no de suicidios, pero de muertes accidentales. Los niños se ponían alrededor de su cuello una sábana, y se lanzaban para volar de 1, 2 o cuantos pisos hubiera. Y obviamente, trancazo seguro. Y muchos niños se mataron. ¿Por qué? Porque vino una influencia de unas caricaturas que se llamaban Superman. ¿Qué los mató? ¿Los mató Dios? No. ¿Qué los mató? ¿Su rebelión? No. Los mató su ignorancia. Entonces, el asunto es que muchas cosas nosotros estamos enfrentando hoy porque lo hicimos en ignorancia. Pero cuando lo hacemos por rebelión, casi nosotros podemos decirle al Señor, ¿sabes qué, Dios? Me lo merecía. Ahora, hay experiencias que pueden salvarnos de muchas formas, incluyendo la muerte. Y es una experiencia que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Las experiencias no siempre son buenas, pero la experiencia en otros, experiencias malas, pueden salvarme a mí. Por ejemplo, Hebreos 12:28 dice, gracias a Dios, el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que ¿qué?
que a Él le gusta recibir. O sea, Él no recibe cualquier honra. Hello. Él no recibe cualquier honra. Dice, debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es como un fuego destructor. Dice la versión Reina Valera, fuego consumidor. Ahora, ¿será que los ídolos hacen milagros? ¿Pero qué? El demonio que está detrás de ellos. Miren, sería necio de parte nuestra negar que el enemigo tiene cierto poder para realizar ciertos trucos y llamar nuestra atención y evitar que pongamos nuestra mirada en el Dios verdadero. Recuerden, Satanás era un ángel. ¿Sí? Hay cierto poder, pero no es un poder ilimitado. Hay cierto poder, él tiene cierto conocimiento bueno, él tiene mucho conocimiento de tu pasado, él conoce tu presente y tiene un poquito de conocimiento del futuro. Por eso funcionan las cartas astrales, los horóscopos, el tarot y cosas así. Porque mucha gente está pendiente de eso. Y uno puede decirle, mira, Dios tiene el futuro en tus manos. No, pues yo le tengo mucha confianza al horóscopo, al zodiaco. Y es que me salió esto y esto y esto y esto. Y sí es verdad. Déjenme decirles, si fuera mentira, todos ya lo hubieran abandonado. Pero como hay cierta parte de verdad, entonces muchos todavía están continuamente siguiéndolo. Entonces, el asunto es que sería necio de nuestra parte negar que el enemigo tenga cierto poder para realizar trucos. ¿Por qué? Porque busca llamar nuestra atención y evitar que pongamos nuestra mirada en Dios verdadero. Por ejemplo, los hechiceros que se enfrentaron a Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue? A mí me voló eso. Dije, caray, ¿cómo que tiene poder? Sí, tienen poder. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Moisés tiró su vara y dice que se convirtió en una serpiente. Y los demás hechiceros hicieron lo mismo y se convirtieron en serpientes. Es lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, dice que la serpiente, la vara de Moisés, comió a todas esas serpientes. Y hicieron algunas manifestaciones que Moisés hizo, pero que al final de cuentas Dios derrotó a cada uno de esos dioses de Egipto. Ahora, tienes que entender esto. Dios es el creador, el diablo es un hechicero. A ver, ¿qué es un hechicero? Un mentiroso. ¿Pero qué quiere decir la palabra hechicero? Porque nosotros hemos oído hechizos, hechiceros. ¿Pero qué es un hechicero? Ok. Para que ustedes me entiendan más. Dios es un creador y el diablo no puede crear. Él solamente imita. Entonces él agarra algo que ya está creado, algo que ya está hecho, de ahí viene la palabra hechizo, y hace un, entre comillas, milagro. Ahora, vuelvo para que nosotros estemos bien ciertos de eso. Dios crea, el diablo imita. Dios hace
y el diablo usa lo que ya está creado. ¿Sí? Dios es luz. El diablo es un imitador de la luz. Por eso hoy muchos grupos están siguiendo a los ángeles. Hay un movimiento de seguir y adorar a los ángeles como nunca lo ha habido. Ahora, si tú le dices, eso no es real, ellos te van a decir, pruébame lo que no es real. ¿Saben por qué? Porque el diablo, una de las cosas que él hace, hermanos, es que él no está enfocado en tu carácter. Él está enfocado en atraerte. No, él no está enfocado en que tú desarrolles carácter y seas más maduro. No, él nada más está buscando atraerte. Por eso muchos de los, entre comillas, milagros que él hace solamente sirven para engañar al hombre. Ahora, cuando Dios no nos concede lo que nosotros estamos pidiendo, ¿qué es lo que está creando en nosotros? Está creando paciencia, fe, para que cuando llegue el momento, cuando nosotros veamos el milagro, esa fe pueda hacernos madurar. ¿Me siguen? Entonces, muchos de nosotros queremos un milagro, pero no estamos dispuestos a esperar. Y cuando nosotros estamos esperando, eso desarrolla madurez en nuestras vidas. La idolatría te aleja de Dios más que acercarte a Él. Siempre. La idolatría te aleja de Dios más que acercarte a Él. La idolatría no solamente te ciega ante la mentira, también te ciega ante la verdad. Dile a cualquier persona, ¿sabes qué? Es que lo que tú estás haciendo está mal. Y te van a decir que no. Porque ellos están cegados en la mentira, pero tampoco han recibido, escúchenlo bien, tampoco han recibido el amor por la verdad. Es lo que dice Pablo. No han recibido el amor por la verdad. Una persona que está mintiendo constantemente, ellos están cayendo en sus propias mentiras. Y tarde o temprano van a ser engañados. Y una persona puede decir, no, hermano, yo no puedo ser engañado. Déjame decirte algo. ¿Dónde vivían los ángeles? En el cielo. Pregunta, ¿ustedes creen que ellos sabían toda la doctrina? ¿Ustedes creen que ellos estaban en la presencia de Dios? ¿Por qué cayeron? ¿Por qué fueron engañados? Si ellos conocían toda la verdad, ¿por qué fueron engañados? ¿Y cómo es posible que nosotros como humanos, nosotros digamos, yo no voy a ser engañado? Tremendo, ¿no? Ahora, el asunto es, por la misericordia de Dios, no somos engañados. Por la pura misericordia de Dios, no somos y no seremos engañados. Pero yo no puedo decir, yo no voy a ser engañado, porque entonces ahora estoy confiando en mi propia sabiduría. ¿Se fijan qué tan fácil es que nosotros hagamos ídolos de nuestra propia fuerza, de nuestro propio ministerio, de nuestra propia prudencia, de nuestras propias habilidades? Tengamos mucho cuidado, hermanos. Pablo está diciendo que solamente los tontos adoran a los ídolos. Ahora, si nosotros no conocemos el carácter de Dios, vamos a desesperarnos, vamos a desconfiar en Dios y tal vez vamos a ser desilusionados. Déjenme decirles, hermanos,
Tengamos mucho cuidado cuando alguien nos promete algo en nombre de Dios. Todos nosotros hemos recibido una palabra profética, a veces de Dios, a veces de gente bien intencionada, pero que no son de Dios. Gente de Dios sin mala intención ha dado una profecía que no proviene de Dios, proviene de una buena intención. Aquellos que dicen Dios te va a prosperar, hombre, vas a tener prosperidad hasta que te salgan por las narices y las orejas y todo. Se oye padre y se oye muy bien. ¿Y cuántos no necesitan prosperidad en estos días? ¿Mande? Bien emotivo. El asunto es, ¿procede de Dios? Porque yo entiendo, hermanos, que hay doctrinas humanas, doctrinas de demonios y la doctrina de Dios. El asunto es que una doctrina de demonios puede estar disfrazada de una doctrina de Dios. Una doctrina humana puede estar disfrazada de doctrina de Dios. Entonces, cuando nosotros no vemos el cumplimiento, nos empezamos a desesperar, a desilusionar. ¿Por qué? Porque decimos, Dios, ¿dónde está lo que tú dijiste? Y Dios pudiera decirnos, hijo, es que yo no lo dije. Ahora, los que estamos aquí al frente, inclúyete, hermano, por favor. Los que estamos aquí enfrente, sin duda, hemos dicho una palabra profética que viene del trono de Dios. No siempre, pero Dios a veces nos ha usado así. ¿Y qué pasa con todas aquellas cosas que dijimos en nombre de Dios sin saberlo? Dios conoce nuestro corazón, hermanos. Honestamente, antes yo veía a la gente y yo podía decir, párate porque Dios te va a usar. Y yo estaba seguro que era Dios quien me hacía señalar a las personas. Párate, Dios te va a usar. Para la gloria del nombre de Cristo, de veras, hermanos, yo me acercaba a ellos y yo les preguntaba, ¿está correcta la palabra que te di? Sí, hermano, Dios ya me lo había dicho antes. ¿Me entienden? Hoy me es difícil. Delante de Dios se los digo, hoy me es difícil hacer eso. Yo tiemblo cuando Dios me dice, dile. Yo tiemblo. Tiemblo delante de Dios, hermano, de veras. Y a veces yo le tengo que decir a Dios, Señor, si tú haces que esa persona ahorita se levante y venga a saludarme, yo le digo, si no, mejor ni le digo. Así de plano, hermanos. Ahora, ¿soy rebelde? No, soy cuidadoso. Y yo prefiero ser cuidadoso, hermano. Ahora, yo sé que si yo no se lo digo, Dios se lo va a decir a través de otra persona, punto. Pero todavía, yo, vuelvo a repetir, hermanos, porque tengo temor, no tengo miedo, tengo temor a regarla. Y hoy, en muchas iglesias, bajo un espíritu de emoción, bajo un espíritu de efervescencia, se pueden decir tantas tonterías que pudiera la gente creer que viene del trono de Dios y no. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Inclusive lo que estamos hablando aquí, que Dios nos dé la palabra correcta para decirlo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque si no conocemos el carácter de Dios, vamos a desesperarnos, a desconfiar y tal vez a ser desilusionados. Yo tengo un amigo mío, hermanos, que yo amo mucho. Y él
y él recibió una palabra, como muchos otros han recibido una palabra de que no, compra esa casa porque Dios te va a bendecir y la persona se endeuda. Y el trabajo que en México y en Estados Unidos y en todas partes está ahora siendo más escaso. Imagínate, Dios te dejó con una deuda. No. Entonces, hermanos, cuando tú tienes que perder algo porque tú le hiciste caso a un hombre, ahora déjenme decirles, hermanos, tenemos que entender el carácter también del hombre. Yo recuerdo de este, entre comillas, profeta, que varias veces, hermanos, nosotros lo invitamos a la ciudad de León. Yo no era el pastor principal, pero lo invitamos en la ciudad de León para que viniera y compartiera, porque era el hombre éxito del momento, ¿no? Y 3 veces nos dijo sí, y 3 veces nunca vino. Entonces yo le dije a mi pastor, ¿sabes qué? Si fuera tú, yo jamás lo volvería a invitar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tiene palabra. Pregúntenme si me hizo caso al pastor. ¿Saben qué, hermanos? Después yo me tuve que retirar de esa congregación porque yo entendí que tampoco mi pastor tenía palabra. Y que era un mentiroso, peor. Y no le sigo porque no quiero desilusionar a los demás. Pero cuando Dios te habla, hermanos, cuando Dios hable a través de nosotros, Dios nunca va a hablar de victoria sin batalla. Habrá veces en que Dios dé victorias solamente porque Él va a pelear por ti. Pero Él va a pelear por ti. No quiere decir que no vas a entrar a la batalla. Él va a pelear por ti en la batalla. Hablo de esto, hermanos, porque yo dije hace muchos años, los cristianos, escuchen bien, los cristianos no tenemos ídolos de metal, de madera, de yeso, los tenemos de carne y hueso. Y eso es tan peor, porque esos hablan. Y uno tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. De veras que Dios nos ayude. Tengamos un amigo mío, y con esto lo digo, lo cierro. Un amigo mío que se llama Jorge Lozano. Dios estaba usando mucho a 3 hombres: Marcos Witt, Chuy Olivares, Jorge Lozano. Les decían los 3 mosqueteros de Dios. Eran hombres. Mi percepción de ellos, hermanos, eran hombres de Dios, levantados por Dios en el momento de Dios. Por eso la iglesia en México empezó a tener un mover del Espíritu Santo a través de la alabanza y de la adoración. Y Jorge Lozano un día dijo esto: hermanos, por favor, no nos maten. Yo no quiero morir. No nos pongan como ídolos. No nos hagan sus ídolos. No nos maten, por favor. Porque él entendía, hermanos, que es fácil levantar ídolos. Así que, hermanos, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Que Dios no nos permita caer en la tentación de tener ídolos.
Nuestro trabajo puede ser un ídolo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro ministerio, muchas cosas que uno diría, ¿cómo? Sí, puede ser. Amén. Amén. ¿Qué aprendimos hoy? Creo que hay que abrir los ojos, estar atentos, porque es, como decía usted hace ratito, es bien fácil crear los ídolos. Creamos ídolos de de nuestros mismos parientes o gente que todo el tiempo nos de, de, de buena, ¿cómo se diría? De buena gana nos quieren ayudar, pero en realidad nomás no nos están ayudando, en verdad nos están echando a perder. Y no es tanto la culpa de ellos, sino también de uno, que se apoya uno en ellos. Tenemos un Dios que es todopoderoso, que es todopoderoso y que Él es el Dios de lo imposible, o sea, todo lo imposible Él lo hace posible. Así es. Y si creemos en Él y tenemos confianza en Él, o sea, ¿para qué andamos buscando a terceros? Amén. Así de simple. Es simplemente tener confianza en Él, que Dios nos va a sacar adelante. No es fácil, no lo es, porque estamos acostumbrados, venimos con creencias, traemos desde chiquitos, nuestras familias nos educaron de una manera, pero creo que de esto se trata, de aprender, de que Dios nos enseñe lo que realmente Él quiere para nosotros. Y creo que, bueno, en lo personal creo que es lo que Dios me estuvo diciendo, o sea, deja estar confiando en la mano del hombre y confía más en la mía, que soy más fuerte. Algo bien claro que dice en la palabra, ¿verdad? Las citas que usted estuvo dándonos ahorita. Y no nos hagamos tontos. No por el hecho de estar en la iglesia podemos engañar a Dios. En la palabra de Dios bien claro dice que la hechicería, ¿verdad? Y todo eso es como un pecado de rebeldía. Y una persona que se rebela en contra de Dios difícilmente será perdonada. Uno de los salmos lo dice también. Entonces, otra de las cosas es de que no podemos estar participando de las cosas del Señor y al mismo tiempo participar en las cosas que el mundo nos está ofreciendo. No podemos engañar a Dios. No podemos, aunque querramos. No podemos, nunca lo vamos a poder. Y tarde o temprano, si estamos viviendo una doble vida, va a ser descubierta. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Si somos verdaderamente cristianos, eso es lo que debemos de ser. Y no podemos estar participando de las obras del diablo. No podemos estar participando de la mesa de los demonios, aunque nos la revistan como algo bueno. Debemos de tener mucho cuidado. Otra de las cosas, lo que usted nos compartía es de que muchas veces, en lo personal, si yo pudiera, tengo anotaciones, ¿verdad?, de las palabras que me han dado durante el tiempo que estoy caminando con el Señor. Si yo pudiera enumerar todas esas cosas, y de verdad no sé cómo, pero de todo eso, de toda esa palabra que yo he recibido, tal vez el 1% se ha cumplido. Entonces aquí lo que viene usted con lo que usted nos está diciendo, lo que viene a mí a recordar es de que debemos de pedirle a Dios que Él revele. Así es. Que Él revele su palabra, que Él nos revele su palabra, y no estar confiando de que alguien viene y nos va a decir una bonita palabra. Puede ser bien intencionada, como usted dice, puede ser con lo mejor que quisieran ver en nosotros, que seamos prosperados, que seamos bendecidos. Sí, puede, qué bueno, y qué bueno, ¿verdad?, que nos lo digan de esa forma, pero no debemos de poner nuestro oído ni nuestra vida en esas palabras, sino que para mi ver y para ahorita lo que el Señor estaba trayendo a mi corazón es que Dios de veras despierte en su iglesia un espíritu el espíritu de discernimiento. Así es. En poder discernir si la palabra viene de Dios o no. Y de esa forma, como dice Pablo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Ser conscientes y sobre todo agarrarnos de la mano de Dios y no hacer un ídolo de esa persona que
a través de ella Dios nos habló y que tal vez esa palabra se cumpla, no hacer un ídolo de esa persona. Debemos de tener mucho cuidado porque también a veces caemos en esa trampa de Así que el hermano fulano de tal nos habló el nombre y todo. Y cuando oímos de que va a venir cerca, híjole, córrele porque va a venir el hermano y él me dio una palabra y se cumplió y no, y es que él es esto, es lo otro. No, saben que aquí no hay no hay grandes hombres de Dios. Así es. Somos todos hombres comunes y corrientes, Ajá. seres humanos con un Dios bien grande que tuvo misericordia de nosotros, pero no hay hombres grandes de Así Dios. es. En ninguna palabra de la Escritura lo dice así. Hay hombres de fe, pero no grandes hombres de Dios. Así es. Amén. Dios les bendiga. Para mí fue algo delicado saber y tenerlo en mi corazón cuando Dios nos dice que nosotros, por mucho o poco que hayamos leído, pero hemos aprendido cada domingo o cada reunión de su palabra, y tener cuidado de no caer en la rebeldía, porque ya no somos ignorantes. Entonces sabemos el peligro que hay, porque Dios nos puede juzgar y decir: tú ya me conoces, tú has oído hablar de mí. ¿Cuál es tu pretexto? Aquellos que no han sabido y no saben o ignoran que estoy vivo y que día a día les hablo, los mantengo, como usted dice, los perdona, pero nosotros no. Nosotros ya no tenemos excusa para caer. Simplemente sí es cierto, hay muchas veces que llega a pasar algo, pero por ignorancia no debe de ser, porque ignorantes no estamos. Así es. Así es. ¿Hermanos? Bueno, que nosotros definitivamente no debemos adorar a ningún ídolo. Escudriñemos delante de Dios, preguntémosle a Dios cuál es el ídolo que nosotros tenemos, porque como lo que dijiste hace rato, quizás no tenemos ídolos de piedra, pero hay de carne. Entonces, cualquiera que fuera el ídolo, si lo hay, tenemos que arrepentirnos, porque Dios nos da una orden que no debemos adorar a otros ídolos. Así es. Y que tampoco tenemos que jactarnos de decir yo no voy a caer. Se dio el ejemplo de los ángeles caídos, ¿verdad? Cuando ellos estaban delante de la presencia de Dios, yo creo que como ningún humano. ¿Y cuántos cayeron? ¿Cuántos fueron arrastrados por el orgullo, por la vanidad, por la mentira? Y de verdad que sí hemos conocido gente a través de los años. No, hermano, yo de Dios no me aparto. No, yo con Dios aquí adelante. Y no pasa, yo creo que cuando uno dice eso, no pasa ni un mes cuando esa persona cae. Y definitivamente yo me acuerdo cuando dijo que él jamás nadie lo iba a tirar. Y está bien, o sea, tener esa dirección, que nadie nos tumbe esa meta, pero siempre poniéndolo en manos de Dios y pidiendo: ten misericordia de mí, porque soy humano y puedo caer en cualquier momento. Y es como una necesidad urgente, una urgencia, una oración en la que: Señor, ten misericordia de mí, porque soy, ahora sí que como si dije, soy yo el primero que puedo tumbarme de la misma presencia de Dios. No necesito que otro venga y me lo haga. Yo misma puedo ser la causa principal de que mi comunión con Dios se pierda, ¿verdad? Y esa es una verdad que pocas veces se predica y que yo, por mí misma y por todos los que están escuchando, es una urgencia de pedir diariamente delante de Dios que nos ayude a vivir en Él y a no irnos fuera de su presencia. Amén. Así es. Bueno, yo me estaba acordando de un hermano, un evangelista, y de muchos otros, que cuando se hacen sus presentaciones, si por ejemplo se anuncia a las 7 de la noche la presentación del hermano, y dicen: desde las 4 de la tarde van a estar abiertas las puertas. Y estaban a las 2 de la tarde o 1 de la tarde ya con una colísima pero enorme. Entonces, a partir del próximo domingo vamos a abrir a partir de las 9 de la mañana. A esto me refiero, hermanos. Hacemos ídolos, les damos un prestigio
que, como dijo Estela, no hay grandes hombres de Dios, hay hombres de fe. Tristemente, hoy en día, a los que nosotros llamamos, o a los que el mundo, o la televisión, o a los que el mundo cristiano llama hombres de Dios, no lo son. Y que muchos de ellos lucran con lo que otras iglesias pequeñas están haciendo. Porque finalmente es más fácil llevarle la ofrenda a uno que no conozco, pero que es famoso, a llevarla a mi pastor, a quien sí conozco, desgraciadamente.